Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él, ¿quiénes? Los religiosos, en pocas palabras, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra está sujeto a quién nos ha dado autoridad para hacer lo que hacemos. Si yo voy a ser empresario y yo voy a ir a vender mis productos, lo primero que le van a preguntar a usted en España es si está de alta en la seguridad social, si usted está registrado en agencia tributaria. O sea, las autoridades, digamos civiles, son los que lo facultan a usted para que usted pueda vender un producto, para que usted pueda registrarse como empresa. ¿Por qué? Porque ellos están para regular a todos los que son empresarios. Cuando usted es empleado y usted va a una empresa y usted no le dan de alta, por eso pueden sancionar. Estamos entendiendo que todo en el mundo se mueve bajo un principio de legalidad y autoridad. Si usted va a vender un producto y le dicen: dime su número de CIF para la factura. No tengo CIF, pero yo quiero, no te van a comprar porque esa persona luego no se puede desgravar el IVA. O sea que todo lleva un suceso de orden y de autoridad. Por si usted no se había dado cuenta, todo lo que hacemos está sujeto al principio de autoridad porque Dios lo ha establecido así. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, lo primero que le preguntan los fariseos, escribas, todos los que tenían el sistema religioso de esa época, es: ¿a usted quién le dio la autoridad para hacer lo que hace? ¿A usted quién le dio la autoridad para echar fuera demonios? ¿Quién le dio la autoridad? Y bueno, en el contexto usted puede leer que el Señor no les quiso responder porque sabía que venían con malicia. Pero el Señor Jesús tenía claro quién lo había enviado y a qué había sido enviado. La autoridad siempre es específica. Yo no puedo tomarme la autoridad a mi manera ni ejercer la autoridad donde yo no he sido enviado. San Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Hermanos, ¿quién le dijo a Jesús que nos diera todas esas enseñanzas del reino de Dios? Fue el Padre. El Padre fue que le dijo, mira, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, Jesús no vino aquí a la tierra: yo ahora voy a enseñar esto porque a mí me parece. No. Él estaba en perfecta armonía, unidad con el Padre, y Él solo enseñaba lo que el Padre le decía que enseñase. Hermano, y esta es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros en el Evangelio. Lo que más nos cuesta entender es que para tener una buena relación con Dios, yo necesito aprender a ser obediente a Dios. Pueden ser mis ideas muy bonitas, muy maravillosas, pero si yo no estoy sujeto a lo que Dios me está mandando a hacer, delante de Dios es como si yo no hiciera nada, no cuenta. Mateo 15:24 dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La palabra de Dios no dice en ningún momento que Jesús fue a predicar a los gentiles, si usted lo estudia. Y este texto es cuando la mujer sirofenicia le pide que por favor sane a su hija y le pide que la liberte. Y él le dice, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso San Juan 1:2 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús no se fue, no me voy a ir a predicar a los griegos. No, esa predicación para los gentiles llegó luego a nosotros a través del apóstol Pablo y los discípulos que Dios ha levantado a través de la historia, tanto hombres como mujeres. Pero Jesús, cuando vino aquí a la tierra, él solo fue enviado a la nación de Israel, a los suyos. Y eso fue lo que él hizo. Tanto así que esa mujer le pide que sane a su hijo y le dijo: no, es que yo no fui enviado a sanar. Y usted estudia toda la historia de Jesús y se dará cuenta que él predicaba en la sinagoga, que estuvo en Judea, que pasó por Samaria. O sea, todo lo que tenía que ver con el pueblo judío, no con los extranjeros. Hubo casos puntuales donde estaba el centurión, esta mujer, casos puntuales donde el Señor hizo milagros porque se lo pidieron y porque ellos tenían mucha fe, pero él no fue enviado a los gentiles en principio. Lucas capítulo 5, versículo 24. Tercer evangelio. Dice: pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho, vete a tu casa. Hermanos, ¿por qué después de nosotros morirnos no podemos ser salvos? ¿Por qué nosotros para ser salvos necesitamos arrepentirnos aquí en la tierra mientras estemos vivos? Porque a Jesús solo se le dio, mira aquí léalo bien, a Jesús solo se le dio potestad. O sea, se le dio poder, se le dio autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra, aquí. Entonces, ya después que mueres, Jesús no podría perdonar tus pecados, porque no tiene derecho legal. Jesús no tiene derecho legal para perdonar pecados después que alguien se muere. Los pecados solo se pueden perdonar en vida, porque fue la potestad que el Padre le dio aquí en vida. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ese poder se lo dio, y por eso cuando Él les decía, vete y no peques más, ¿por qué? Porque esa potestad, esa autoridad, ese poder se le había sido dado. Mateo 28, del 18 al 19, ¿por qué nosotros podemos predicar el Evangelio? ¿Por qué la palabra que el Espíritu Santo nos da puede sanar, puede libertar a otros? Porque Jesús nos dio la autoridad a todos sus discípulos, sean hombres o sea mujer. Si tú eres discípulo de Jesús, Él te da la autoridad y nos ha dado la autoridad para poder predicar el Evangelio y que muchas vidas sean transformadas, muchas vidas sean sanadas, muchas vidas sean libertadas. Hermanos, por eso no puede recibir el hombre nada que no le fuere dado del cielo. El ser humano, si no tiene potestad, no da fruto. Por eso es incoherente el decir que la enseñanza que el Espíritu Santo ministra hacia una mujer no tiene fruto. Si no tuviera poder y no tuviera autoridad, ninguna vida se salvaría. La predicación no transformaría vidas. Y para la gloria del Señor, yo he visto muchas vidas transformadas en casa de oración. Para la gloria de Dios he visto matrimonio restaurado. Para la gloria de Dios he visto cómo la palabra de Dios ha transformado vidas. ¿Sabe por qué? Porque lleva autoridad. Porque Jesús le dio autoridad a todos los que nos convertimos en discípulos de Él. A todos los que nos convertimos en discípulos de Él. Y vamos a estudiar el jueves qué es un discípulo, qué característica tiene un discípulo de Jesús. Cuidado, no es una autoridad para creyentes, es una autoridad para los discípulos.